espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta segunda entrega de nuestro curso de expresión oral y escrita 2 y me da mucho gusto poder saludarles aunque sea a través de este medio. Ya lo haremos en presencial cuando la contingencia termine. Ánimo, mucho ánimo, no se desesperen, busquen en qué ocuparse. Y bueno, para que se ocupen un ratito más, en esta ocasión vamos a trabajar con el tema de texto narrativo y vamos a hablar sobre sus características de forma y fondo. Adjunto a este material de video les entrego un cuestionario de comprensión de lectura y todos los puntos que se abordan en él pues los vamos a ir trabajando durante esta sesión. En fin, no quiero hacerles esto más largo, así que vamos a iniciar con la presentación y espero que les sea leve. Nos vemos en un ratito. ¿Qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es aquel que cuenta historias o hechos acontecidos a sujetos que pueden ser humanos, reales o ficticios, animales o cualquier otra cosa que haya adquirido atributos humanos, es decir, que sea antropomorfo. En el texto narrativo se presenta una secuencia de sucesos ocurridos en un tiempo y un espacio determinados. Y para que esto suceda, se requieren dos elementos: la acción, que moviliza la transformación de una situación inicial, y la intriga, que se produce a partir de una serie de preguntas, las cuales nos vamos generando de modo interno conforme leemos el texto y a las que el desarrollo de los hechos va respondiendo. Estas acciones ocurren además en un tiempo y un espacio determinados. Ahora bien, si queremos distinguir a un texto narrativo de otro tipo de textos, debemos ubicar sus rasgos fundamentales y estos pueden ser de forma y fondo. Vamos a hablar primero de los rasgos de forma. Los textos narrativos, en primer lugar, muestran claramente la presencia de un emisor que desea contar algo, y esto a su vez revela su finalidad. En este caso tenemos que la intención de todo texto narrativo literario es artística, por lo que el emisor solo quiere deleitarnos, entretenernos con su historia. En segundo lugar se encuentran los sucesos. Estos son los hechos que permiten el desarrollo de la historia y siempre son secuenciales, es decir, para que un suceso ocurra debe haber otro previo que lo detonó o del cual es consecuencia. La consecutividad de sucesos en el texto narrativo siempre es de tipo causa-efecto, pues todo lo que realiza el sujeto o los sujetos involucrados en el hecho tiene algún tipo de consecuencia. En un texto narrativo se puede ubicar la cadena de sucesos gracias a los conectores temporales, que supongo ya conoces. Algunos de ellos son una vez o había una vez, cuando, antes, después, entonces, al cabo de un mes, en un instante, etc. Más adelante, en otra presentación donde analizamos un texto narrativo corto, veremos cómo estos conectores también nos sirven para encontrar la estructura básica del relato. En tercer lugar están los personajes. Como el tema de las narraciones siempre compete a la vida humana, en toda narración aparecerá un sujeto fijo que realizará acciones propiamente humanas. Este es el personaje. Los personajes se clasifican de acuerdo al tipo de intervención que tienen en los hechos. Así que el protagonista de un texto narrativo es aquel que realiza las acciones principales y de mayor peso en la historia, en tanto que el personaje secundario aparece incidentalmente en la narración y auxilia a los personajes en algún momento de la historia. Podemos distinguirlos porque los primeros suelen ser descritos con mucho detalle, física y psicológicamente, y el foco narrativo está centrado en ellos. En cambio, los segundos apenas si se describen o son presentados a través de la mirada del protagonista, o bien aparecen una sola vez o unas cuantas veces en el relato. En cuarto lugar está la estructura de la narración.
y está compuesta por sucesos, tal como había mencionado antes. Esta se integra con 3 momentos. La situación inicial, a la cual se denomina planteamiento o marco y que constituye el estado inicial del relato, el punto de partida o el problema del cual parte el personaje. Después está la situación nuclear, que representa un contratiempo o una complicación de la situación inicial y a la cual llamaremos nudo. Los nudos se van complicando a lo largo de la historia hasta llegar a una situación nuclear que se denomina clímax y desde la cual la historia debe tomar algún camino. Y finalmente tenemos una situación final que implica la transformación de la situación inicial o el inicio de una nueva situación en el relato y a la cual llamamos desenlace. En quinto lugar tenemos al narrador, que es la voz que cuenta la historia. Gerard Genert, un teórico literario francés, decía que la figura del narrador podía verse como un punto de focalización o ubicación de una cámara, pensando básicamente en el cine. De ahí que existan puntos de vista narrativos o focos narrativos, los cuales son protagonista, que se ubica en el personaje central del texto y nos relata los hechos tal como le van sucediendo siempre en primera persona. Omnisciente, que se ubica de forma externa a los hechos, como una entidad totalmente ajena a ellos, y nos relata todo lo que ocurre desde cómo piensan los personajes, lo que hacen, lo que sienten y cuánto sucede a su alrededor. Este tipo de narrador siempre se expresa en tercera persona. Y tenemos otro narrador que es el testigo, que es un personaje cercano al protagonista, pero tiene acceso a los acontecimientos principales que le suceden, aunque a diferencia del narrador omnisciente, el narrador testigo no sabe qué es lo que el protagonista piensa o siente realmente, lo que le obliga a inferir o sugerir un perfil del mismo a partir de lo que observa que hace. En sexto lugar está el discurso. Aunque el texto narrativo es generalmente cronológico, hay autores que no siguen esta norma y emplean técnicas para organizar los sucesos. Así, clasificamos estas técnicas o formas de narrar en 3 tipos. Primero tenemos las técnicas tradicionales, donde no se complica ni se compromete el transcurso de la narración con saltos de tiempo, lugar o acción. Entre estas están la técnica lineal o cronológica, que va de pasado a futuro, la descriptiva, donde el autor se concentra en escribir detalles sobre todo lo que rodea a las acciones y al personaje principal, y la epistolar, que se elabora como una colección de cartas cuyo contenido brinda información importante sobre los acontecimientos descritos. Hay un cuento que se llama El, de Théophile Gautier, donde un personaje está narrando su historia a través de una carta que le envía a un amigo. A eso se refiere el género epistolar, cuando la historia se desarrolla mediante la presentación de una carta o un conjunto de cartas. El segundo tipo son las técnicas modernas, y estas cambian y complican el transcurso de la narración con saltos de tiempo, lugar y acción. Entre estas están los relatos in media res, que inician en un punto nuclear de la historia, o los que inician in extrema res, que comienzan por el final. También se encuentra en el flashback, que consiste en traer el pasado al presente de forma intermitente a lo largo de toda la historia. Y como ejemplo, si viste la segunda entrega de Kung Fu Panda, los recuerdos que tiene Poe y que van apareciendo a lo largo de la historia son estos flashbacks que constituyen el eje narrativo, porque es en torno a esos recuerdos que se van desarrollando las acciones. La siguiente estrategia moderna son los vasos comunicantes, que son historias diferentes que terminan uniéndose unas con otras para llegar unidas al final. Y si tú has visto Sing o has visto Amores Perros, este tipo de historias tienen una estructura de vasos comunicantes. Y finalmente vamos a hablar de las cajas chinas, que son historias
diversas historias que se van a insertar en una sola narración global. En la saga del Señor de los Anillos, por ejemplo, nos van contando las historias de los reinos, las historias particulares de cada personaje y estas historias se van insertando en una narración global que es la acción principal en la que Frodo tiene que llevar el anillo para destruirlo. Finalmente hablaremos del fondo. En cuanto al fondo, vamos a decir que hay dos aspectos relevantes. El primero es el asunto. El asunto es la parte mínima de un cuento que requiere para su construcción expresar la acción principal sin proporcionar detalles adicionales o descripciones parafraseadas del texto y ubicar al sujeto o sujetos que la realicen. Si se trata de un cuento, la participación de los personajes es mínima. Generalmente se reduce a un solo sujeto de acción, lo que cambia cuando se trata de una novela, donde más de un personaje es ubicable y sus acciones son relevantes en el desarrollo de la historia. Ahora, en cuanto al tema, diremos que es la idea, el sentimiento o la actitud que sintetiza el asunto. El tema es una abstracción de las acciones que el texto presenta. Para ubicarlo es necesario localizar los elementos de la situación inicial, observar su transformación en el transcurso del texto y reflexionar qué estado emocional o qué idea se obtiene a partir de dicha transformación. En la presentación que contiene el análisis del cuento vamos a hablar un poco más sobre este aspecto porque para entender cómo se construye el tema tenemos que tener presente siempre una acción específica, entonces va a ser mucho más fácil para nosotros poder verlo a través del análisis de un cuento. Y para cerrar esta presentación te dejo aquí algunas referencias, puedes consultarlas en cualquier momento para enriquecer la información que acabo de presentarte. Como sabes, no solo leemos literatura para estudiar, para cumplir con una unidad de aprendizaje, sino también porque nos gusta, porque es una práctica muy placentera y desarrolla N cantidad de hábitos. El tener esta rutina de estar leyendo, de estar buscando siempre nuevas cosas, nuevos textos. Entonces te invito a que si no tienes desarrollado este hábito, empieces a construirlo. Date un paseo por la red, entra a un blog literario, investiga autores, épocas, corrientes literarias y verás que vas a sorprenderte mucho. Nos vemos la próxima semana, sigue cuidándote mucho y te envío desde aquí un fuerte abrazo. Hasta pronto.